Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Radio Desnuda, que les ha Kundalini Dealer, este especial de hoy, aprovechando que estamos celebrando el Día Internacional del Yoga. Entonces vamos a estar hablando hoy sobre la ciencia del yoga, ¿verdad? Esta ciencia del alma, ¿verdad? Y por qué toda esta explosión del yoga en Occidente y cómo nos hemos ido conectando con el yoga en Occidente, ¿verdad? Y de dónde viene toda esta conexión del yoga. Voy a hacer una pequeña lectura sobre esto del yoga, ¿verdad? Visto desde la positividad. Entonces, por ejemplo, hay muchas formas de yoga o sistemas de yoga. Hace un tiempo estaba viendo un programa de televisión y había un programa de concurso. Y entonces hicieron la pregunta en el concurso de que cómo se llama esa disciplina física cuyo ejercicio se le llama asanas. Y la persona contestó yoga, que eso era yoga. Y entonces el presentador que estaba allí gritó, correcto, correcto, muy buena respuesta. Y resulta que no hay nada más incorrecto que considerar el yoga una disciplina física o de ejercicio. Claro, en el primer mundo, ¿verdad? Acá actualmente se está ahora empezando a conocer un poco más o a tener una conexión más espiritual, a mirar con ojos más profundos, ¿verdad? Con esos ojos espirituales, ¿verdad? A entender un poco más lo que es realmente el yoga en realidad, de dónde viene de esto del yoga. Y la única manera que podía entenderse al principio en Occidente todavía es de una forma física. La gente piensa que el yoga son las asanas, ¿verdad? Y las asanas no es el yoga, es solamente una parte, una metodología que es parte del yoga. Entonces vamos a hablar qué es lo que significa yoga. La palabra yoga viene del sánscrito y significa unión. Yo diría mejor reunión, porque ya estamos unidos y el yoga solamente nos reúne, nos vuelve a dar esa sensación o ese reconocimiento, esa reunión, esa religión, reunir, que es la misma, la palabra religión significa lo mismo, reunir, religar, juntar, y el yoga entonces significa eso también, reunión. Yoga entonces es la unión de esa alma o de esa alma perdida con la fuente de todo lo humano, con la fuente cósmica que es su monada. Entonces yoga no es ninguna técnica, no es ningún método y ni siquiera es una disciplina. Yoga es la vida misma, sucede de una forma natural. Yoga es la reunión con la fuente. Y en Occidente se entiende que existen diferentes tipos de yoga o tipologías de yoga. Y lo que aquí se entiende como diferentes tipos de yoga, ¿verdad? Realmente son diferentes pasos hacia el yoga, o sea, diferentes pasos o diferentes formas de poder volver a reunirse con esa ser cósmico, con esa fuente cósmica que todos somos. Entonces existen diferentes tipos de yoga o sistemas de yoga, que son simplemente diferentes formas de ir a esa reunión final, de ir a esa fusión con lo supremo, que es lo que ya somos. Entonces, por ejemplo, existe el Bhakti Yoga. Se habla del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, Bhakti significa entonces devoción, significa amor. Es Bhakti Yoga, entonces ese yoga, el yoga del amor, el yoga de la devoción, el yoga de la conexión devocional, de la disciplina, de la devoción, del amor.
Y ese yoga de la devoción es el que uno vive durante su primer encuentro con su gurú, con su maestro, de la devoción que uno siente hacia ese maestro, de esa confianza o esa fe que tenga en él o ella, dependerá entonces si uno es iniciado en ese camino hacia la positividad. Entonces no hay ninguna técnica de Bhakti Yoga, es más, no hace falta ni siquiera ser un yoga o un yogi para practicar el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga lo practica realmente toda persona o todo aquel que se encuentre cara a cara por primera vez con su gurú, con su maestro, con su guía o con alguien que considere su guía y desee que éste lo acepte en su familia espiritual. Y entonces allí está la primera iniciación. Así vemos como, por ejemplo, en las mismas diferentes religiones, en el catolicismo existe también una iniciación, ¿verdad? Que es entonces lo que es el bautismo, lo que es también la primera comunión, la confesión. Todos los sistemas religiosos tienen una forma, un ritual de iniciación cuando tú comienzas entonces a familiarizarte con esa familia espiritual a través de la familia espiritual que te identifique o que tú quieras experimentar. Igualmente en el Bhakti Yoga o en estos sistemas de yoga también existe iniciación, existe un ritual, una ceremonia que se hace de iniciación cuando esa persona es aceptada por el maestro espiritual y entonces comienza un camino de iniciación. Por eso se llama iniciación, porque es un comienzo de un nuevo camino. Y dejar entonces atrás esa negatividad que está relacionada con tu identificación, que está relacionada con todo lo falso, y entonces por eso es como una psicomagia. Se genera entonces una iniciación donde se le da a la persona que está en ese camino de búsqueda espiritual, se le da un nombre espiritual, se le hace una ceremonia como una psicomagia para que desaparezca su personalidad pasada, que es su negatividad, y pueda emprender un nuevo camino desde una nueva forma, desde una nueva conexión, con una conexión espiritual, reconociendo que es un ser espiritual experimentando en un cuerpo físico. Y eso entonces es la primera iniciación. Todo el mundo pasa por esto, tanto si es cristiano, como si es musulmán, como si es budista o hinduista. Luego tenemos el karma yoga, que es el karma de la acción, ¿verdad? Es el karma yoga es donde mis actividades son desinteresadas. Yo actúo de una forma desinteresada sin esperar a cambio ningún resultado. Entonces, el karma yoga es lo primero que empieza a vivir una persona cuando ya tiene una familia espiritual o ya tiene una conexión con espiritual, ¿verdad? Y ha sido aceptado entonces por ese gurú, por ese maestro. Y entonces él inicia su camino de ese ascenso hacia lo elevado, hacia lo espiritual, hacia lo búdico, hacia lo crístico. Y entonces el karma yoga es la devolución de la negatividad prestada, ¿verdad? Como un crédito del banco. O sea, todo aquello que nosotros hemos utilizado en nuestra vida para explotar a otros, entonces ahora, a través de nuestras acciones, sin esperar nada a cambio, entonces podemos liberarnos de esa negatividad que hemos utilizado para poder expropiarnos o explotar a otras personas a través de la negatividad. Entonces el karma yoga es una forma de limpiar esa negatividad donde yo he sido explotado a las personas y a lo mejor inconscientemente, pero ahora empiezo a actuar de una forma desapegada. Entonces todo el mundo vive algún momento del karma yoga dando ayuda a otras personas, ¿verdad? Dando ayuda a organizaciones, dando ayuda a templos, dando ayuda y ayudando para que sin esperar nada a cambio de eso que estoy dando. Entonces, esa negatividad que se recibe prestada, ¿verdad? Se usa, se trabaja con ella y una vez que ya no se necesita, entonces hay que devolverla. Hay que devolver toda esa negatividad que hemos tomado, ¿verdad? Física, para poder entonces a través del deseo, a través del ego, a través de la necesidad o a través de querer tener
más cosas, entonces nosotros hemos actuado de una forma negativa, explotando a otros y haciendo, ya, a lo mejor inconscientemente, daño. Entonces el karma yoga es una forma de limpiar esas actividades que hemos hecho donde hemos generado negatividad. Así que el proceso de evolución de esa negatividad que he hecho se llama karma yoga. Y no hay ninguna técnica para el karma yoga. El karma yoga consiste en vivir la vida con calma, con tranquilidad, trabajar conscientemente, diligentemente y aceptar con humildad todos los golpes y todas las reacciones que vendrán, ¿verdad? En ese periodo de karma yoga vendrán muchas reacciones de aquellas acciones que hicimos que fueron negativas. Entonces la persona empieza a ser más humilde, empieza a ser más tolerante y empieza a actuar de una forma más amorosa. Así que todo el mundo, sea un yogi o no sea un yogi, pasa de alguna forma por un periodo de karma yoga en su vida cuando le toca. Luego hay otro tipo de yoga, que se le llama tipo de yoga, pero realmente es otra forma de llegar al yoga, a la reunión, que se llama el Jnana Yoga. El Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, sucede entonces cuando uno empieza a recibir luz de esos planos superiores y con esos primeros rayos de luz espiritual, entonces llegan esas primeras informaciones de planos superiores, de conciencia. Entonces el Jnana Yoga consiste en recibir luz e información con la mente superior. Y para eso no existe ninguna técnica ni ninguna táctica, ¿verdad? La época del Jnana Yoga es aquella época de extraer luz y sabiduría de la negatividad experimentada, de toda esa negatividad humana vivida. Y esta etapa viene entonces después del Karma Yoga. Todo el mundo pasa por su época de adquisición de conocimientos de los planos superiores de conciencia, que se puede o no llamar también Jnana Yoga. Entonces, seas un yogi, un Jnana yogi o no, siempre la sabiduría y el conocimiento a través de la vida experimentada va a manifestarse. Entonces, cuando uno decide que quiere abandonar la negatividad, entonces lo primero que tiene que hacer es practicar una disciplina para desarrollar la mente superior. Estuvimos hablando en los programas pasados sobre esto, sobre cómo tenemos que activar la mente superior para poder trascender entonces la negatividad o la mente inferior y alcanzar entonces esos planos elevados de conciencia. Entonces hablamos ahora de lo que es el Raja Yoga. El Raja Yoga, el sistema de Raja Yoga, también es de donde viene el Hatha Yoga, que es un yoga más popular en Occidente. Ese Hatha Yoga es el primer paso que tiene que dar entonces un aspirante espiritual, principiante. Este Hatha Yoga o Astanga Yoga es el yoga de la disciplina, es el yoga físico. Ese Astanga Yoga o Hatha Yoga, ¿verdad? Si eliminamos las asanas, ¿verdad?, del yoga, los ejercicios físicos, en realidad se parece mucho al cristianismo en cuanto a las estrictas normas de comportamiento que tiene los yamas y niyamas, ¿verdad? Si quitamos todo lo otro, entonces eso sería lo mismo que el catolicismo. Un Hatha Yoga no puede practicar sexo, él practica la castidad según estos principios, y para un Hatha Yoga el entregarse a los placeres de la carne está prohibido. Un Hatha Yogi, un Astanga Yogi no se entrega a la comida, ¿verdad?, a cualquier comida, come poco. Cuando no está ayunando, entonces come poco, ¿verdad? Las reglas, por ejemplo, de ser vegetariano, de no comer carne, son muy importantes, ¿verdad? Son muy estrictos con esto, y por supuesto que pues hay que ser vegetariano, ¿no? Jamás se debe comer por placer y se come exclusivamente por necesidad. En cuanto uno siente que ya no tiene hambre, inmediatamente tiene que dejar entonces de comer. Es rico, dame un poco más, comeré un poquito más, échame más. Eso para un Astanga Yogi, para un yogi, está prohibido.
Un hatha yoga entonces no debe comer cuando está cansado, aunque esté muerto de hambre. Si él está cansado, entonces no puede comer. Se puede comer solamente cuando uno está en sus plenas facultades psíquicas y físicas, para poder comer entonces con plena conciencia, sin perderse ni un solo segundo de experiencia. Estando cansado, eso no es posible. Las normas en lo relacionado con la higiene física en el Ashtanga Yoga o en los yogis son las más estrictas que existen. Siempre hay que estar limpio por fuera y por dentro. Asimismo existen técnicas que se utilizan para limpiar los órganos interiores, que se llaman satkarmas o kriyas, kriya yoga, y se practican entonces a diario, igual que la higiene de la parte exterior del cuerpo. A un hatha yoga, por ejemplo, un ashtanga yoga, no se le está permitido ni un solo pensamiento negativo, y cuanto menos una acción negativa. En fin, cualquier negatividad en ese práctica de ashtanga yoga, ¿verdad? Está determinantemente prohibida. Entonces, este hatha yoga o este ashtanga yoga, como ya dijimos, es la primera fase en el larguísimo camino hacia esa reunión, hacia ese yoga, ese encuentro del yoga. Así que todas las técnicas y todo lo que se practica no es yoga. El yoga es el final, lo que vas a encontrar a través de esas prácticas y todo ese esfuerzo. Entonces, el hatha yoga no va a llevar a nadie hasta la iluminación, ni lo va a convertir en uno con el universo. El hatha yoga es solo un paso, el primer paso de un camino infinito. No hay ninguna diferencia entre practicar cualquier tipo de yoga o este tipo de yoga, hatha yoga, ashtanga yoga, y de ser un buen católico, un buen cristiano. No practicar el sexo, a no ser que sea para procrear, ayunar cuando toque, comer con moderación, siempre poner la mejilla, la otra mejilla, ser bueno con todo el mundo, nada de negatividades, nada de molestarse. Entonces practicar el hatha yoga es solo una de las maneras de practicar la disciplina. Otra de las maneras es, ya como hemos visto, siendo un buen religioso, un fiel religioso, todo el mundo, todos los aspirantes espirituales tienen entonces que pasar por esta fase de disciplina. Así que el error más común entre estos aspirantes espirituales, principiantes, es malinterpretar las enseñanzas orientales. Intentar entonces meditar callando la mente. Ya dijimos que si no se tiene desarrollada esa mente superior, ninguna meditación puede ser posible. Y si se tiene desarrollada entonces la mente superior, el silencio viene naturalmente por sí solo, sin ningún esfuerzo, sin ninguna técnica, sin ninguna táctica, sin ningún truco o algo similar. Mientras la mente no quiera callarse, entonces que esa mente inferior, que es la mente parlanchina, la mente que está todo el tiempo maquinando, que está todo el tiempo activa, hay que disciplinarla, no acallarla, manteniéndola entretenida, pero siempre de manera creativa. Entonces podemos estar cocinando, podemos estar bailando, podemos estar laborando, leyendo, caminando, haciendo planes y llevándolos a la práctica. Porque así como hay un gran maestro en la India, Satyananda Saraswati, decía que la mente desocupada es el taller del diablo. Y yo diría entonces que esa mente inferior es el taller del diablo y la mente superior es el taller de Shakti, es el taller de Dios. Así que ocupando la mente nos entrenamos para subir de la mente del diablo a la mente de Dios. Siempre entonces hay que imponerle disciplina a esa mente inferior para que no haga lo que el cuerpo astral, ¿verdad? O ese plano astral quiera, sino lo que el alma manda. Si el alma, por ejemplo, decide que hoy a las 5 o a las 6 se va a correr por el parque, entonces por mucho que el cuerpo astral, ¿verdad?, proteste y no quiera,
y esté entonces diciendo que no tiene flojera, entonces el alma tiene que imponer esa voluntad, tiene que obedecer. Entonces hay que mantener la mente ocupada, pero siempre desde el orden, desde la disciplina impuesta por el alma. Así entonces es que se desarrolla la mente superior. Y así el silencio irá apareciendo por sí solo en las mismas actividades que voy haciendo de una forma consciente, gozosa y disfrutable. Así que una de las cosas importantes que tenemos que saber, ¿verdad? Que esos logros espirituales que logramos conseguir en esta fase disciplinaria siempre son inestables y por lo tanto también son temporales. Así que nada de lo que se consiga en esta fase será permanente. En esta fase, por ejemplo, ejercitando esta mente, resistiéndose al cuerpo astral, puede dejar algunas adicciones, por ejemplo, pero tarde o temprano la persona puede volver a recaer y volver a esas adicciones porque con resistir a ese mundo astral, a esos deseos, no basta para que el cambio sea estable. Así que los cambios en esta fase no pueden ser permanentes. Esta es una fase, es un entrenamiento para ir a la siguiente fase, que será la fase más determinante para producir cambios realmente estables en el camino. Y esta fase es una fase imprescindible para poder llevar a cabo la siguiente fase. Entonces, esta fase es como entrenar con pesas, ¿verdad? Como si estuviéramos entrenando en el gimnasio. Uno empieza a hacer esfuerzo, a levantar pesas, y levanta pesas sabiendo que tendrá que volverlas a poner abajo, y las vuelve a levantar y las vuelve a poner abajo. Y aún así, uno nunca deja de hacer ese esfuerzo por levantar la pesa. Así que la pesa una y otra vez hasta que el brazo entonces, ¿verdad? Se pone más fuerte. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer con la mente superior, ¿verdad? Cuando trabajamos esta mente superior a través de la meditación, a través del silencio, a través de esta conexión, entonces esta mente se pone fuerte para llevar a cabo entonces la segunda fase, que es la fase de volver la negatividad en positividad. Y de eso estaré hablando más adelante en otro programa, pero hoy estoy compartiendo esto, aprovechando que es el Día Internacional del Yoga, y estoy entonces compartiendo esta manera, esta forma de hablar del yoga, de lo que es estos diferentes tipos de yoga, que no es más que las diferentes maneras o las diferentes infinitas formas de poder reunirse, de poder juntarse, de poder religar otra vez con la fuente, con ese poder cósmico que todos somos. Igual pues voy a estar haciendo otros programas sobre esto, profundizando un poco más sobre esto del yoga y esto de estar delgado y fuerte y sobre la alimentación. Entonces, gracias por compartir. Estamos por acá en la radiodesnuda.com, atendiendo siempre allí todos tus comentarios, tus preguntas,